te da y te quita por nada. 21 horas 38 minutos en todo el país. Y bueno, llegó el momento. Tan esperado. Pero siempre esto me hace acordar un poco a cuando viajamos, ¿no? Sí. Cuando viajamos por el interior profundo de La Rioja, incluso de nuestro extensísimo y hermoso norte argentino, porque al costado del camino siempre está la vía férrea, sigilosa como testigo de viejos tiempos. También nos encontramos con viejas estaciones, con puentes herrumbrados, que nos llevan en la mayoría de los casos a parajes o pueblos que lamentablemente comenzaron su inexorable desgranamiento allá en la década del 70, al menos en esta parte del país. Y siempre invade la nostalgia, ¿no? Tal cual, sí. La nostalgia de aquellos que surcaron los caminos en esas locomotoras de progreso, como se conocieron. Uh-huh. Y también la nostalgia de aquellos que nunca vimos llegar el tren a nuestra ciudad. Hoy, en una historia bien contada, en esta sección que se llama Una historia bien contada, nos damos el gustazo de tener a una hermosa persona, una apasionada de los rieles, que en un trueno tour ha ido rescatando a esos pueblos del olvido y por supuesto también mitigando un poco esa nostalgia. Ella es Susana Gioacchini, es de Luján, provincia de Buenos Aires, y le damos la bienvenida a Sin Fronteras. ¿Cómo estás, Su? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para los dos, para vos, Gustavo, y para Andrea. Buenas noches, Susana, ¿cómo Buenas estás? noches. Todo bien, todo tranquilo, contentas de poder tener esta charla con ustedes, ¿no es cierto? Bueno, nosotros la verdad que estamos felices. Bueno, igualmente. Estamos felices y ansiosos. Sí, tal cual. Yo le decía a Andrea, para mí Susana Gioacchini, aunque no haya compartido muchas conversaciones ni nada, es como una tía lejana, esas personas que se quieren a la distancia, porque la verdad es que me haces viajar en cada una de esos relatos que nos regalás a través de tu blog, que es el Trueno Tour. Y por eso queríamos compartir esas historias con nuestra audiencia, con la gente de La Rioja, con la gente de todo el país, que lamentablemente hoy no nos va a poder escuchar a través de la web, pero seguramente nos va a escuchar a través de Facebook porque lo vamos a subir al audio, por lo cual les pido disculpas anticipadamente. Pero ahora, volviendo a Susana Gioacchini y su Trueno Tour, quiero que nos cuentes, ¿qué es esto del Trueno Tour? Bueno, esto de Trueno Tour, la verdad que te agradezco un montón el concepto, eso de la tía lejana, me gustó mucho. Y no quiero, antes dejar de decirte que cuando nació Trueno Tour, este loco proyecto que nació de manera casual, no siempre me encargo de decir que Trueno Tour no fue un proyecto definido, sino que al contrario se fue definiendo con el correr del tiempo, de los años. Yo empecé con esto más o menos en el 2009, cuando me compré mi primer auto, y descubrí una estación magnífica que se llama Plomer, del Compañía, luego Ferrocarril Belgrano, y bueno, ahí empezó todo un camino que, gracias a Dios, todavía tiene mucho por recorrer. ¿Y por qué Trueno Tour? Trueno Tour tiene ese nombre porque el auto que me había comprado era un 147 color azul. Entonces, como yo me compré el auto sin saber manejar. Ajá. Cuando mis amigas me veían llegar a la escuela, yo soy docente, decían, uy, cuidado con el trueno azul, en alusión al trueno naranja, que era un auto de carrera mítico. Claro, el Fast Chevrolet. Sí, algo así. Del turismo carretera. Exactamente. Entonces decían, guarda, guarda que viene el trueno azul. Entonces ellos bautizaron... Llegaba Susi. Claro, viste, ellos bautizaron al auto como el trueno azul. Entonces, cuando descubro esa estación Plomer, yo ni siquiera tenía idea de lo que era la internet ni nada, era una analfabeta informática absoluta. Entonces me puse a buscar a ver qué era eso de Plomer, porque además tampoco tenía ningún conocimiento ferroviario. Claro. Yo no tengo ninguna vinculación familiar con el ferrocarril, como hay en el grupo de Sobre Rieles gente que es extremadamente entendida en el tema, digna de todo respeto. Bueno, yo no tengo ningún vínculo con el ferrocarril. Fui descubriendo
fue Plover la que me dio el puntapié inicial, que me deslumbró por la arquitectura, porque parece un palacio, es de origen francés, ese ramal del ferrocarril. Entonces, bueno, empecé a ver cuáles eran las estaciones próximas y así ir descubriéndolas. En un Te momento fue seduciendo un poco los secretos, ¿no?, de esas viejas estaciones. Claro, Claro. claro, pero en un momento yo sentí la necesidad de, ¿cómo lo puedo contar esto? Y se los planteo a mis hijos. Yo incluso me acuerdo haberlo pensado, decir, ¿cómo me gustaría contar todo esto? Claro, porque a veces es difícil, viste que uno, justamente con Gustavo hace tiempo hablábamos de este tema, lo que uno vive, lo que uno ve, es muy difícil después poder transmitirlo, porque a veces sacamos fotos que decimos son fantásticas, pero ni siquiera reflejan lo que realmente es, ¿no es cierto? Tal cual, porque esa ese es un poco el desafío de la fotografía, poder generar en el otro lo que te generó a vos, Claro. esa observación, ¿no es cierto? Exacto. Donde también debo decir que no tengo ningún conocimiento de fotografía. Bueno, no sé, pero yo he visto unas fotos Ay, impresionantes, me enamoré de un montón. Hermosas Así que, fotos y además sí, un hermoso relato que te mete ahí. Tal sí, cual, sí, tal sí. cual. Creo que ese es el secreto, digamos, o el ingrediente que le da el atractivo, que es las crónicas. Las crónicas le dan contenido a la foto y eso es, la verdadera esencia y es lo que fue definiendo esto como un proyecto. Cuando yo les dije a mis hijos, bueno, los viajes del Trueno, Trueno Tour, de ahí vino el nombre de Trueno Tour. Los viajes del trueno. Bueno, les pregunté a Muy mis bien hijos- puesto el nombre. Muy bien puesto ese nombre. Y suena muy pero lindo, a ¿no? Suena veces lindo, hermoso. Es un nombre un poco ambiguo porque tiene una connotación comercial. Sí, del la hecho verdad que de- sí, pero bueno. de ese sufijo tour, pero bueno, cuando realmente por eso en la portada de la página está bien planteado el objetivo y el alcance que tiene el trabajo, para que se sepa y quede claro que no tiene fines de lucro, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Bueno, y ellos me dijeron, hacete un blog más, como que, viste, era muy sencilla la cosa, pero bueno, me fueron ellos enseñando cómo se hacía, cómo se publicaba, y después me largué y empecé a publicar. Y como todo tiene una evolución, en algún momento me di cuenta que atrás de una estación había un pueblo. Y sí. Entonces, muchas veces vuelvo al mismo lugar, a recorrer los mismos lugares, porque la mirada fue distinta. Es decir, por donde pasó el tren fue dando nacimiento a los pueblos que fueron florecientes en su momento, ¿no es cierto? Piensen, que hablen singular, piensen que había Está bien. dentro de la provincia de Buenos Aires innumerables ramales, Claro. distintos ferrocarriles. Toda la provincia de Buenos Aires estaba atravesada por montones de ferrocarriles que a su vez se abrían en distintos ramales. Lógicamente que era todo muchos dicen sí, pero los ferrocarriles en realidad explotaban las riquezas para llevárselas a otros países. Tal vez lo fuera, pero la otra cara de la moneda es que eso le daba justamente el trabajo a la gente, ¿no Tal es cual. cierto? Sí, sí. Así que hay toda sensaciones encontradas, porque el hecho de la privatización de los ferrocarriles, bueno, Significó también una gran pérdida para el país, ¿no? Tal cual. exactamente. Sí, tengamos en cuenta que en cada estación nació algún pueblo, alguna ciudad, entonces, y que hoy en día no están. Mira, Andrea, yo ya llevo recorrida casi 400 estaciones, de las cuales creo que no llegan a 10 el caso que no hay pueblo sin estación.
Es decir, Claro. he cruzado algún pueblo sin estación, pero Ujú. la mayoría de todos los que transité eran atravesados por algún ferrocarril. Es más, hay lugares por los que pasaban 2 o 3 ferrocarriles diferentes. Mira, Y sí, eso fue dando origen a los pueblos y a los parajes, porque las locomotoras a vapor, que como ustedes decían hace un rato, nosotros no las llegamos a ver, ¿no es cierto? sí, Ellas debían parar cada 15 kilómetros, cada 20, un promedio de 15 para poder cargar agua. Entonces en cada parada se hacía una estación, Claro. o un apeadero en el mejor de los casos, pero generalmente eran estaciones, y a la vera de esa estación nacía un pueblo. y sí, 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 la verdad que sí. Eh, Era por necesidad, un poco necesidad del ferrocarril y generaba otras cuestiones más. Claro, porque de momento que el tren paraba en un determinado lugar, tampoco las paradas eran casuales, generalmente estaban relacionadas con alguna estancia que estaba muy cerquita, entonces se traía toda la producción al tren y de ahí se lo destinaba a distintos lugares. Vos no sabés lo que significa cuando hablas con la gente que perteneció al lugar y que vivió esa época dorada, cuando te cuentan el terrible movimiento que había en la estación con los animales, hay ramales que se caracterizan por ser ramales lecheros, otros por llevar animales, otros que llevaban de todo. Entonces, vos decís, la pucha, generaba mucho el ferrocarril. El ferrocarril no era un medio de transporte, no era un servicio de traslado de materia prima y traslado de personas, sino que era el puente hacia todo. Sí, 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 tal cual. Era la vida y el sostén de mucha gente. Vos recién hablabas de Plomer y hablabas del ferrocarril Belgrano, ¿no? El ferrocarril Belgrano es el mismo que llegaba a estos pueblos tan lejanos, ¿no? De la gran capital que es Buenos Aires, y estamos hablando de pueblitos de La Rioja, del interior de Catamarca, en donde hoy en día incluso hay estaciones que están conservadas, otras que han desaparecido, pero que siempre queda una estaca de algún pueblo que existió, ¿no? En Sí. ese lugar, de una historia que lamentablemente rastro queda. desapareció. El rastro queda. Pueblos que quedaron en el recuerdo, pueblos fantasmas muchas veces. Exactamente, exactamente. Y a veces pasa acá en Buenos Aires que se produjo un éxodo tan grande, hubo una migración tan grande de esas personas que se quedaron sin la fuente de trabajo, pero que los que quedaron fueron las personas mayores. Claro. Y bueno, ellos son los más nostálgicos porque son los que se quedaron a vivir esa gran tragedia, ¿no es cierto? Una tragedia que muchos piensan que fue a partir de los 90, pero que viene de mucho antes. Sí, 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 tal cual. La tragedia de los 90 fue como digamos el golpe de gracia a lo poco que quedaba, porque Claro. esto ya acá en Buenos Aires por lo menos, ya a partir de los años 60 empezaron a clausurarse algunos ramales, y vos hoy vas y te encontrás con realidades donde, ayer justamente lo hablábamos en el grupo de Sobre Rieles, hay lugares que tienen ferrocarriles activos, es decir, línea de ferrocarril por donde pasa el tren, pero tenés situaciones en que las estaciones están espléndidas y situaciones en que las estaciones están destruidas, y Sí. vos tenés un ferrocarril activo. Y la misma suerte corrieron las estaciones de los ferrocarriles cerrados. No más del Compañía tenés estaciones que están impecablemente recuperadas o puestas en valor, y otras que están destruidas. O sea, no hay una regla para decir servicio clausurado, estación destruida. Claro. Servicio activo, estación en buen estado. No, por lo menos nosotros acá eso
no es así. Claro, no hay una regla. No hay No hay una una lógica regla. tampoco. Sí. Recién me comentabas acerca de lo desgarrador, ¿no? Que es a veces encontrar a gente que te cuenta sobre lo que fue el tren. Y yo me acuerdo de haber hablado con gente de Copacabana, estoy hablando de un pueblito de Tinogasta, en Catamarca, que llorando me decía, yo me acuerdo de ese día, el 3 de abril de 1977, en donde dejé el último cajón de uva en la estación de Copacabana, dice, y fue la última vez que vimos el tren. Y llorando me lo decía, No. fue Claro. realmente increíble, una sensación que... Claro, No. terrible. Y eso es una constante en todas las personas que tuvieron la enorme desgracia de vivir en carne propia esa situación. A mí también me pasa que hablo y a la gente se le llenan los ojos de lágrimas o te están contando y se quiebran ante lo que eso sucedió. Claro. Sí, Mira, sí. sin ir más lejos, el otro día estaba recorriendo parte de un ramal que se llamaba, un ferrocarril que se llamaba el Midland, y que me contaban personas que vivieron la época que cuando se levanta el ferrocarril en tiempos de la dictadura, venía un tren y atrás, el último tren que salía desde Carué, y atrás venía lo que se llamaba el tren del Levante, que a medida que pasaba el último tren en servicio, atrás venía otro que se encargaba de levantar todo lo que había en la estación, los elementos, todo lo Para que había. cerrarla. ¿Eh? Para cerrarla. Para cerrarla, exactamente. Y la gente se acercaba a la estación sin tomar el tren, o sea, no por necesidad de tomar ese último tren, sino para despedirlo. Qué triste. Debió haber sido una situación tremendamente fuerte porque... Sí. Desesperante. Sí, sí, hasta el seguro. día de hoy tuve la oportunidad de hablar con esas personas, algunas de esas personas que vivieron ese momento, y no te lo pueden decir sin estar cubiertos de una emoción tremenda, ¿no es cierto? Sí, sí, terrible, me imagino. Sí. Susi, y bueno, cambiando un poquito, no de tema, pero bueno, Volviendo de lo al Trueno triste, Tour. claro, al turismo volviendo en realidad. ¿Cuál es el lugar que más te impactó? Sabemos que Plomer es el lugar que primero visitaste, Sí. el que más te impactó, el que, no sé, el que más te llenó de magia. Mira, hay lugares, cada vez se va acrecentando más esa cajita de los lugares especiales. Este fin de semana estuve en un pueblo que deseaba conocer hace un montón de tiempo, que se llama San Mauricio, casi en el límite con La Pampa, y realmente ¿Te fascinó? Me fascinó, me invadió la nostalgia porque fue un pueblo pensado como cabecera de partido en su momento, un pueblo pujante, y hoy tiene 12 personas. Y está completamente desolado, completamente las edificaciones están algunas íntegras, otras semidestruidas, porque acá el flagelo no fue la pérdida del ferrocarril, sino las inundaciones. Claro. Entonces, bueno, me costó mucho llegar porque hice casi 1100 kilómetros entre ida y vuelta para poder visitar ese lugar y el entorno, pero no se imaginan las ganas que tengo de volver y volver a caminarlo, porque... Bueno, yo vi unas fotos, las fotos justamente de San Mauricio, y son, la verdad que son increíbles, así que me imagino las ganas que tendrás de volver. No, porque te dan ganas de seguir y de ver qué te quedó por ver y qué verías con más detalle. Sí, seguramente. Y otro de los lugares que me dejó muy, pero muy marcada, incluso yo creo a nivel personal, que hubo un antes y un después en mi mirada sobre los viajes, es volviendo de un relevamiento que hice entre Lincoln y Carlos Casares, descubrir
lo que fue la primer colonia judía de Buenos Aires, donde acostumbrada a recorrer y encontrar como común denominador la iglesia, la escuela, la delegación municipal, que le decimos nosotros acá, en Buenos Aires, al organismo que vendría a ser como la municipalidad. Ver una sinagoga era algo que nunca había cruzado en todos los pueblos que había recorrido hasta ese momento. Bueno, también visitar el lugar, caminar el lugar donde llegaron en 1896 los judíos que provenían de Rusia, que estaban escapando del régimen zarista y se instalaron acá. Eso fue tremendamente conmovedor, que al igual que mira qué casualidad, porque el pueblo que visité, que vos viste, San Mauricio, y también está ligado a Mauricio porque se llama Colonia Mauricio, y quien los trajo, el benefactor que los trajo, se llamaba Mauricio Hirsch. Qué casualidad, ¿no es cierto? O sea que todo tiene un porqué. Bueno, yo siempre digo que no existen las casualidades, sino las causalidades. Y toda la historia, ¿no? Que entraña en todos esos lugares. No. Impresionante, es como... Impresionante. Seguramente se te ponen los pelos de punta. Seguramente se te ponen los pelos de punta, digo, la piel de gallina. Y además, es como que la sensación que te da es que encontraste la puntita de un ovillo y vas destejiendo toda eso que está ahí guardado y volviendo a reconstruir una historia. Eso es esa es la magia, eso es el componente que me apasiona. Claro, seguramente. Seguramente. Escúchame, Su, recién decías que viajaste más de 1000 kilómetros. ¿Lo haces sola o tenés copiloto? Bueno, mi copiloto oficial es Verdi. Ajá. Sí. Contale a la gente quién es Verdi. A ver. Verdi es mi perro, que justamente lo encontré volviendo de un viaje en el 2011, perdón. Volviendo de un viaje lo encontré ahí medio destrozado, pobrecito. Y bueno, él es el copiloto oficial. No, en ocasiones... El infaltable es él. ¿Eh? Él es el infaltable. Él es el infaltable. Yo llamo cuando me tengo que quedar a dormir buscando un lugar para hospedarme. Y la primer condición es si me dejan hospedar con él. Claro, está bien. Y gracias a Dios hay lugares que son abiertos y te permiten hospedarte con un perro. Está bueno. Pero hay lugares que todavía no. Sí. Muchos lugares que no. Ha subido en ascensor y todo este señor. Míralos. Y bueno, después siempre hay amigas o amigos, o en este caso me acompañó mi hermano, el del fin de semana, pero también me gusta viajar sola. Hay instancias en que está muy lindo viajar con alguien, lo disfruto muchísimo, pero también disfruto muchas veces de viajar sola. Me gusta mucho manejar, me gusta mucho descubrir, y aparte soy muy hincha, ¿viste? Para mis acompañantes. Claro. Porque paro, miro. Claro. Bueno, por ahí te podría Yo también soy acompañar así. Yo cada vez que viajo siempre molesto al chofer para que se pare a sacar una foto. No puedo no hacerlo. Es algo que está en mí. Es imposible. Y seguramente te pasa a vos. No podés, porque cuando uno llega a un lugar, todos los sentidos salen a la luz. Entonces, capaz que para el que alguien ya está con haber visto 1, 2, 3, 4 cosas fue suficiente. Y yo busco hasta lo último. Seguro. ¿Te gusta abrirte a la ruta? ¿Te gusta abrirte a la ruta? ¿No sufrir la rigurosidad por ahí del machismo? No. ¿Nunca? No, para nada. Mis compañeros me rebancan, nunca... nadie dice nada, obviamente, pobres, ¿qué van a decir? No hay lugar a comentarios. Sí, le dije a mi hermano, no sé de qué se quejó, y le dije, mirá que de acá no sé dónde vas a poder hacer dedo.
Mira que soy yo la que maneja. Claro, no, pero no, los viajes compartidos no, siempre fueron grandes experiencias. Y los viajes solitarios también. A veces, Diferentes, pero buenas. Diferentes, pero buenas. Sí, lo que pasa es que son distintas miradas, distintos momentos. A veces uno dice, pero ¿cómo vas a viajar sola o viajás sola? Y en realidad yo tengo esta cuestión, es que cuando yo me llevo muy bien conmigo. Eso es muy importante. Claro, yo me llevo hasta me divierto conmigo. Claro. Entonces, no me cuesta, no sufro de viajar sola ni me cuesta hacerlo. Y también disfruto mucho cuando alguien se engancha a viajar conmigo. Las dos cosas son muy lindas. Lo único que cuando ya he aprendido que cuando son viajes muy largos es preferible siempre ir con alguien y no sola. Seguramente, sí. Y los más cercanos por ahí sí hacerlo sola, pero igualmente me ha pasado que yo siempre tengo el velo protector de mi padre, porque estando sola nunca me pasó nada, solamente una vez pinché una rueda, que fue la única vez que me pasó en tantos miles de kilómetros recorridos, y yo ni cuenta me había dado y entré vi una tranquera abierta y entré porque me pareció una edificación ferroviaria y salió una señora a recibirme y me dice, uy, vino a pedir ayuda pues se le pinchó la rueda. Y vos ni enterada. Y yo no estaba ni enterada porque venía escuchando música, no escuchaba, no me di cuenta que tenía la rueda pinchada, bueno, y ahí me ayudaron. He ido con mis amigos y tuvimos percances con el auto. Por eso digo que hay una luz especial que uno siempre tiene de cuidado, porque cuando ha pasado algo he estado con alguien, Mira. No sola. Y bueno, hay que estar tranquilo. Por algo es. Sí, Sí. seguramente. ¿Y cuándo agarrás el Trono Tour? ¿Todos los días o tenés No, solamente los fines de semana, porque yo en la semana trabajo, soy docente. Y entonces viajo los fines de semana, generalmente viajo los sábados o los domingos, y como en este caso cuando me tengo que alejar muchos kilómetros, si yo ya paso los 350 kilómetros no puedo ir y volver en el mismo día, porque no podés aprovechar el viaje. No, para nada. Entonces, bueno, esos son viajes más estudiados donde busco un punto alejado que sé que me voy a quedar el fin de semana, si Claro. no puedo. Pero la situación económica no da para que uno pueda ir todos los fines de semana y hospedarse en algún lugar. Y sí. Ni la situación económica ni las posibilidades físicas, porque cansa mucho hacer un manejo de 1000 kilómetros donde uno todo el tiempo está subiendo, bajando, parando, yendo por rutas, yendo por caminos muy difíciles, hablando con la gente, físicamente es agotador. Claro, Pero y más teniendo en cuenta mentalmente- que volvés a trabajar directo Sí. al... No Sí. tenés un día de descanso No, después. no. Claro. Así que también eso, los fines de semana largos son los más apropiados para poder hacer esa clase de viajes. Y recién, bueno, hace un ratito nos nombraste a Sobre Rieles. Y contanos que Sobre Rieles es una comunidad. Sobre Rieles es un grupo ferroviario porque como les contaba al principio, esto nació relevando estaciones y bueno, las fotografías que publicaba era sobre las estaciones y había elementos ferroviarios que yo no tenía la menor idea para qué funcionaban o cómo se llamaban. Entonces me fui, viste cómo son el tema de la red, que uno no sabes cómo se van propagando las imágenes y llegan a personas que entienden del tema. Y de pronto me encontré con que muchas de mis amistades eran personas vinculadas a lo ferroviario. Entonces dije, bueno,
podría crear un grupo. En realidad iba a crear una página, pero por mi desconocimiento apreté grupo. Y se armó el grupo de Sobre Rieles, que también dije, bueno, no sé cómo se me ocurrió el nombre, y armé el grupo, que fuiste vos justamente, Gustavo, no sé si el primer posteador. Es así, sí. Que Mira tuvo. vos. Fui yo, el intruso. Lo recuerdo, pero tan fielmente que creo que posteaste la estación de Catamarca. Exactamente, sí. Y siempre me quedó presente porque no te conocía de ninguna manera, no había ningún vínculo entre nosotros y nuestra amistad nació a partir de eso, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Siempre me acuerdo también de que me lo recordaste en un momento, creo que para saludarme para mi cumpleaños, y ahí me di cuenta de que sí, había sido el primero. Y la verdad que en ese momento, bueno, para nosotros, para la ciudad de Catamarca, yo soy catamarqueño, fue muy importante porque se reacondicionó la estación que estuvo por mucho tiempo, y estoy hablando de cerca de 30 años o más, totalmente abandonada. Y bueno, se reacondicionó, se mantuvo todo lo que era los rieles, ¿no? Perdón, los andenes y toda la estructura, pero para otras instalaciones, ¿no? Para lo que es la municipalidad hoy de la ciudad. Pero es un museo ferroviario y fue muy importante en ese momento el reacondicionamiento del lugar. Sí, me acuerdo que estaba espectacular la estación. Y sí, también es otra gran causa de siempre discusión, que una estación es un edificio que se hizo para que pare ahí el tren, y hoy la vemos como edificio escolar, como edificio administrativo de gobierno, como edificio de centro de jubilados. Pero bueno, antes que esté intrusada o vandalizada, yo prefiero esa forma de utilización del edificio. Seguro, sí, sí. Por ejemplo, hoy les nombraba el Midland, ese ferrocarril, el Midland, la mayoría de sus estaciones son instituciones educativas. El edificio se usó como jardín de infantes o escuela secundaria. Y bueno, de esa manera el edificio sigue vivo. Si el edificio quedara a la buena de Dios, tal vez estuviera vandalizado como tantos otros, destruidos, porque el vandalismo arranca las aberturas como si fuera arrancar una hoja de un árbol, arrancan los pisos, se llevan todo. Sí, es terrible. No sé si a ustedes también le ocurre, pero acá hay estaciones donde otra que a veces dicen no porque pasó un tornado, sí, un tornado humano. Sí, sí. Claro, porque se apropiaron de todas esas cosas. Sí, aquí se pueden observar muchas estaciones que están abandonadas y otras que están conservadas. En el caso de la estación de la ciudad de La Rioja está muy bien conservada y la verdad que es muy lindo pasar por ahí. Se la restauró también, porque además ese fue siempre el corazón de la ciudad, ¿no? Exacto. Fue como el centro de esparcimiento, de movimiento de las ciudades y por supuesto tiene un sentimiento muy caro para los ciudadanos, para los residentes de esos lugares. Sí. Así que sí. Claro. Es que realmente es un punto neurálgico de cualquier lugar que se haya establecido. Exactamente, sí, sí. Todo comenzó por ahí, y bueno, las grandes ciudades pidieron el ferrocarril, y los pueblos fueron los que se vieron en su momento favorecidos con el paso del tren justamente de ciudad a ciudad, ¿no es cierto? Claramente, sí. Así que bueno, es lamentable, pueblos hoy convertidos en parajes, y parajes donde lo único que quedó fue la estación. Lo bueno de todo es rescatar cómo algunos pueblos elaboraron estrategias para sobrevivir
a esta tragedia, que no es algo que pudieron hacer todos, es decir, así tan diversa como es la conducta humana en cuanto a individuos que somos, bueno, la misma característica tienen los pueblos, porque algunos se unieron y desarrollaron formas para poder sobrevivir a eso, y otros no. Y otros partieron. Y otros partieron, pero de los que quedaron, a esos me refiero, a los que quedaron, que por nombrarte, acá hay un pueblo tremendamente importante ferroviario como fue Patricios, otra vez hablando del Compañía, luego el Belgrano, donde ellos sufrieron tanto el éxodo. Patricios era un pueblo netamente ferroviario, porque ahí se abría en 2 ramales. Vos imaginate que tenía 5.000 personas cuya fuente de trabajo era principalmente el ferrocarril. El predio ferroviario era enorme, los galpones ferroviarios enormes. Bueno, quedó un 10% de la población. Claro, sí. Ese éxodo, esa fragmentación que se hizo dentro del mismo pueblo, donde no solamente fue perder el tren, sino que fue perder tu familia, sí, perder tus sueños, perder tu trabajo. Y perder tu lugar también. Todo, tal cual, sí, todo. Sí. Entonces, no solamente sufrió el desarraigo aquel que se fue, sino aquel que quedó. Claro, seguro. Y ellos, impulsados por la pediatra del pueblo, la doctora Ayes, generaron una compañía de teatro comunitario, y a partir de allí pudieron expresar en sus obras todo esto y hacer como una catarsis colectiva que los hizo trascender y pudieron superar este problema. Totalmente. Esta gran tragedia. Otros desarrollaron acá en Buenos Aires, no sé si ustedes lo tienen por allá, hay un programa que se llama Pueblos Turísticos. Entonces, bueno, el Estado un poco como que les da la oportunidad de que lo exploten, que busquen una actividad turística, y eso generalmente se traduce en fiestas fiesta del salame, fiesta de la cerveza, fiesta de la frambuesa, claro. Los festivales también típicas, sí. Que al pueblo en ese día se viste de fiesta y recibe, capaz que un pueblo de 200 o 300 personas reciben ese día 1.000, 2.000, 5.000 personas que la visitan. Sí. Y el pueblo trabaja desde el día 0, que es el día siguiente a la fiesta, hasta la próxima para poder hacer esa fiesta, que además de tener un beneficio económico, se difunde. Totalmente. Acá se da el caso de Los Colorados. Es claro, un paraje justamente, que, bueno, ahora está explotándose para el turismo, lo que hace a lo cultural y a lo natural también, porque es un lugar muy lindo y muy lindo, en donde la comunidad trabaja en el turismo, pero también de alguna forma conserva la historia ferroviaria. Estamos un poquito ya pasadísimos en realidad de tiempo. Un poquito bastante. Un poquito bastante, pero la verdad es que nos entretuvimos con vos. Nos gustaría saber, ya para finalizando, si vas a extender tu ruta hacia el interior del país. Hacia otras provincias. Ay, tantas veces me hacen esa misma pregunta, pero mi sueño es poder relevar la provincia de Buenos Aires y cuando termine con ella empezar a visitar otros lugares y otras provincias. Ojalá que sí. Ojalá que sí, te esperamos en la nuestra. Bueno, ¿cómo no? Sí, les agradezco mucho y bueno, los caminos solamente Dios lo sabe. Seguramente. Por supuesto. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando, si quieren leer los relatos de Susana Gioacchini, lo pueden buscar a través de truenotour.com.ar. ¿Es así? Exactamente. En Facebook
está la página de Trueno También en el Tour, Facebook. porque el Blogspot son como complementarios. El Blogspot tiene mucha crónica y poca foto, y la página de Facebook tiene mucha foto y menos crónica, porque justamente el formato del blog no te permite poner demasiada foto, es decir, te permite, Claro. pero no queda una publicación dinámica. Entonces, en la página de Facebook, que nació para eso, ahí hay mucho material fotográfico y parte de las crónicas también. Así que ese los invito fundamentalmente a esa publicación, que es la más rica para mí. Buenísimo, entonces ya sabe todos los que nos están escuchando que pueden buscar a través del Facebook, que es Trueno Tour, simplemente. La página, y le ponen me gusta. Buenísimo. Que ya está por llegar a los 10.000 seguidores, me parece mentira. Mira, Y ya no cualquiera. relevaste 400 estaciones y tenés más de 10.000 seguidores. Sí. Qué lindo, ¿no? No, Y la que verdad estas que historias sí. se mantengan así y que gente como vos las quiera mostrar. Eso es fundamental. Bueno, Bueno, Susi, la verdad que fue un placer enorme esta charla que tuvimos con vos. Lo hemos disfrutado muchísimo y lamentablemente nos tenemos que ir. Sí, porque Ay, si no que nos quedaríamos mucho tiempo más hablando Sí, con vos. seguramente. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de poder charlar con ustedes, contarles un poquito de mi proyecto. No quiero dejar de enviarles un saludo enorme a todos los miembros de Sobre Rieles, porque después van a escuchar el audio. Por Lo van a supuesto. escuchar, Y a sí. ellos también les agradezco un montón todo lo que aportan día a día en el grupo. Y para el grupo de Villars, para el grupo de Navarro, que son agrupaciones que trabajan todo el tiempo sin que pase el ferrocarril, donando todo su tiempo libre, velando por esos rieles, que es digno de destacar. Mira qué lindo, mira Sí, qué lindo. esa es otra historia. Todos Cuando saludados entonces. ¿Eh? Todos saludados Sí, entonces. cuando quieran, la casa invita. Así será entonces. Muchísimas gracias, Chicos, Susana. fue un gusto hablar con ustedes. Les mando un abrazo bien grande. El gustazo fue nuestro. Un abrazo para vos y ya nos estaremos escribiendo y también compartiendo y viajando con vos en tus relatos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Susana. Buenas noches, hasta Muchas luego gracias. para todos. Chau, chau. Bueno, ahí teníamos a Susana Gioacchini, una hermosa persona. La verdad que nos quedamos sin tiempo, si no hubiésemos seguido hablando mucho más Horas, con ella. podríamos haber estado horas. Le mandamos un saludo entonces a toda la gente que nos estuvo escuchando, a la gente de Sobre Rieles. Y bueno, nos vemos o nos escuchamos el próximo miércoles a las 21 horas, como siempre. No se olviden por la 90.9 Radio Universidad. Chau, chau. Chau, chau.